Bueno, vamos a darle un poco de lugar ahora a las preguntas que tienen que ver con las cuestiones de derecho. Y una dice, ¿qué cree usted que es necesario para desterrar el positivismo jurídico de las universidades o de las facultades de Derecho? No hay que desterrarlo, hay que criticarlo, hay que examinarlo a la luz de la filosofía política. Y no va a ser muy fácil eliminarlo, porque es la filosofía oficial en países, prácticamente en todos los países, particularmente en Estados Unidos e Inglaterra. Hay que recordar simplemente cuál es la tesis principal del positivismo jurídico, o sea que el poder hacia la ley. Y recordar que si bien históricamente eso es cierto, también es cierto que muchas leyes han sido controvertidas, han sido criticadas y han sido cambiadas a la luz de consideraciones éticas. Por ejemplo, es sabido que el derecho penal se ha ido suavizando en el curso de los 2 últimos siglos, que se ha eliminado en casi todos los países civilizados, se ha eliminado la pena de muerte, no por consideraciones filosóficas, sino morales, y también prácticas al mostrar que la pena de muerte no tiene un deterrent effect, es decir, que no impide a nadie cometer crímenes, como lo muestran las estadísticas. Yo creo que el positivismo jurídico hay que tomarlo muy en serio, pero no hay que considerarlo como una doctrina totalmente aislada del resto de las disciplinas, en particular la ética, aunque Hans Kelsen insistía precisamente en que el derecho y la ética eran disjuntas. Bueno, eso es completamente falso, como lo muestra la historia del derecho. Siempre el derecho, las leyes han sido siempre convalidadas o criticadas a la luz de principios morales. Pero realmente el positivismo jurídico es ahistórico. Ese es uno de sus graves defectos. Y sabemos perfectamente que los códigos jurídicos, lo mismo que los códigos morales, van cambiando en el curso de la historia. Muy bien, gracias, doctor. Ahora había otra pregunta, pero era para que profundizara sobre el positivismo, que es lo que acaba de hacer. Y ya que estamos, aquí tengo una pregunta que dice, ¿considera que el marxismo puede realizar aportes a la filosofía? ¿Qué? Aporte. Si el marxismo puede realizar aportes a la filosofía de la ciencia, sí puede aportar. ¿cuáles serían a la filosofía de la ciencia? Habría que limpiar el marxismo del hegelianismo, habría que limpiarlo del empirismo, habría que transformarlo en algo que no es marxismo. Lo que escribió Engels en su Anti-Düring y en su Dialéctica de la Naturaleza acerca de la ciencia es muy interesante, pero está completamente obsoleto. Y recordemos que Engels no sabía de matemáticas, era un empirista. Él creía que los conceptos matemáticos se obtenían por generalización de conceptos empíricos, que las leyes matemáticas no eran nada más que generalizaciones de las leyes físicas. Y una filosofía de la matemática, una filosofía de matemática empirista no puede ser parte de una filosofía realista de la ciencia. Pero la intención de ser realista y materialista está ahí. Creo que la intención es buena, pero no fue realizada. Recordemos que para Engels y para Marx, toda sociedad está dividida en 2 partes, la infraestructura material y la superestructura ideal. Engels usa la palabra ideal. Un materialista consecuente diría, no,
Toda la sociedad íntegra es material en sentido, ¿por qué? Porque sus constituyentes son seres humanos que son objetos materiales. Esta no es casualidad, ni es un error sin consecuencia. Lenin tomó muy en serio esa división y criticó a Ditsken. Joseph Ditsken era un filósofo autodidacto, muy elogiado por Marx, quien lo declaró nuestro filósofo, el filósofo de la Primera Internacional. Era Tanner, como se dice, era curtidor de profesión, y tiene escribió cosas muy interesantes sobre la relación entre cuerpo y mente, y entre otras dijo, el pensamiento es material. Lenin lo sacó en varias partes, en particular en materialismo y empírico-criticismo, diciendo, si el pensamiento fuera material, no habría diferencia entre materialismo e idealismo, por lo tanto, Ditsken está equivocado. Es una argumentación totalmente ilógica, pero que tuvo una consecuencia tremenda. La consecuencia fue que los filósofos de la mente, soviéticos, y no solamente soviéticos, sino también parasoviéticos, en todas partes del Imperio Soviético, predominó como filosofía de la mente el dualismo mente-cuerpo. A punto tal, y con una experiencia personal dolorosa al respecto, en el 78 se reunió un Congreso Internacional de Filosofía en Düsseldorf y se me acercó el director de la revista de filosofía, una revista soviética de filosofía, creo que se llamaba Revista de Filosofía. Entonces me lo presentaron el señor Gott. Gott significa Dios en alemán, y dice, por fin lo encuentro. No me causó no pude reprimir. La tentación era demasiado fuerte. En todo caso, se compuso y me dijo, quisiéramos que usted nos mande un artículo sobre el tema, pero yo acababa de discutir con Sir John Eccles precisamente el problema mente-cuerpo. Habíamos tenido un debate en ese congreso que se hizo eco la prensa de Düsseldorf en la primera plana, ¿no? Bueno, en todo caso. Entonces yo escribí el artículo titulado La bancarrota del dualismo psiconeural, y salió eventualmente después de bastante tiempo, pero acompañado, uno no puede distenderse aquí, no deja relajarse. Es la función que me han establecido. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que podrían ustedes modernizarse y poner estos micrófonos que se atan a la corbata, pero no importa, no es culpa. Entonces, fue acompañado por un artículo, una réplica de un tal Dubrovsky, que después me enteré era un gran bonete de la filosofía de la mente soviética, o sea, filosofía soviética de la mente, un tal Dubrovsky. La extensión era el doble. Gracias, ahora sí, muy bien. La extensión de su artículo era el doble que el mío, y me atacaba y usaba el mismo argumento de Lenin. Y mientras tanto, ¿qué efecto tuvo ese dualismo psiconeural que imperó en la Unión Soviética? El efecto es muy sencillo. Mientras tanto, la neurociencia cognitiva se desarrolló afuera de la Unión Soviética. Al cabo de un tiempo, un par de años o algo así, me llegó una invitación parecida de los directores de la revista húngara de filosofía. Entonces empezaba la carta diciendo, como usted sabe, la posición marxista oficial en los países socialistas respecto a la mente es el dualismo psiconeural. Sabemos que usted se proclama monista, materialista monista, entonces por favor mande un artículo. Mandé el artículo y le encargaron a un neurocientífico muy famoso, Senzagotay, que era católico, pero no era psicólogo, era neurocientífico, un tipo que había hecho aportes muy importantes en la neurociencia. Le encargaron que me refutara, y por supuesto lo hizo con mucho gusto.
Entonces, esa es la posición, pero no se limita a eso. Los filósofos soviéticos, todos en nombre del materialismo dialéctico, criticaron a la relatividad y a la teoría de las cuantas, y por no decir a la sociología, en nombre del materialismo dialéctico, es decir, fueron reaccionarios. No ayudaron al avance de la ciencia, sino por el contrario, la obstaculizaron. Y una filosofía que obstaculice el avance de la ciencia es pseudofilosofía.